Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Poveda y les doy la bienvenida al tercer capítulo de las Confesiones de Popeye. Comenzamos. Al final de la década de los 80 y principios de los 90, Colombia no solo veía la violencia que ejercía el cartel de Medellín para tumbar la extradición, sino el asesinato continuo de los líderes de izquierda, como sucedió con la Unión Patriótica y el M-19. En esas dos guerras hubo un protagonista común, Carlos Castaño Gil. Veamos qué dice sobre este personaje John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Carlos Castaño nos ayuda a nosotros a volar el DAS. ¿Para qué? La mente de Carlos Castaño no la entiende nadie. Para que muera toda la evidencia de la gente que le había ayudado a él a matar a los líderes de la izquierda. Porque Carlos tenía eso. Carlos, ¿por qué mata a la banda de la terraza? Porque Carlos mata a Jaime Garzón. Cuando mata a Jaime Garzón y ve en la televisión el entierro de Jaime Garzón, Dios mío bendito. Nadie sabía quién era Jaime Garzón hasta que no lo enterraron, que se dio ese río de gente. Todo el mundo dijo, Dios mío bendito. Carlos se asusta. Carlos mata a la banda de la terraza, eran los mejores sicarios que tenía. La banda de la terraza eran nuestros amigos, sobre todo el negro Elkin, que era el jefe. Cuando nosotros ya éramos bandidos de nombre en Medellín, ellos jugaban bolitas en un lugar que llamaban La Terraza y robaban carritos y mataban por ahí gentecita. Pero no eran más nada. Cuando ya nosotros caímos en desgracia, que perdimos el poder, ellos se volvieron los putas y eran berracos, aprendieron a trabajar con nosotros. Nosotros los llevamos a hacer vuelticas por ahí para que aprendieran a matar. Carlos cita a la banda de la terraza y los mata por el caso de Jaime Garzón, para que eso quede listo. Antes de los atentados, ¿en algún momento Maza Márquez fue amigo del cartel de Medellín? Maza Márquez no fue amigo, pero tampoco fue enemigo. Carlos Castaño, cuando empieza la guerra con Cali, él estaba llevando una doble vía, porque nosotros estábamos bregando a matar a Carlos y a Fidel. Lo que pasa es que nunca nos iban juntos a la cita, y nosotros no podíamos matar a uno solo porque nos encartábamos, porque empezaban a matar familia. Teníamos que matar a los dos y nunca pudimos que nos fueran, inclusive dentro de la catedral, empezaron a ir a la catedral todavía. Y el patrón me decía, Pope, va a venir este de Carlos, ponga cuidado para dónde mira, porque él mira era para dónde iban a colocar un francotirador. Y ellos tenían mucha conexión con el ejército y a nosotros cuidar el ejército. Carlos, cuando ya empieza la guerra del cartel de Cali, Carlos se va a Cali y conecta a Miguel Alfredo Maza Márquez con Miguel Rodríguez Orejuela. Carlos convence a Maza Márquez, porque no era ni amigo ni enemigo, de que Pablo lo iba a matar. Y es donde Maza Márquez coge lado. Cogen por dinero. Yo se lo oí diciendo a mucha gente de Cali que fui a hablar con el patrón cuando estuvimos tratando de arreglar la guerra. Entre eso, Carlos Alberto Oviedo Alfaro. Los caleños le dieron muchos millones de dólares a Maza Márquez. ¿Sí me entiende? Gente que iba a hablar porque los caleños siempre nos ganaron la guerra, siempre la ganaron a Pablo Escobar y siempre le pidieron la paz. Que Pablo Escobar era un enemigo letal. Pablo no cometió ese error de no hacer la paz con los de Cali, porque estaba metido Carlos, y Carlos era muy peligroso. Carlos, el patrón lo edificó, Carlos era compañero de trabajo de nosotros, uno iba a la casa de ellos en Montecasino ahí en el poblado, y que odiaba a los narcotraficantes, y más narcotraficantes que Fidel, ¿quién? Secuestradores más que ellos. ¿Por qué pelearon Carlos Castaño y Pablo Escobar? Pero Castaño era un subalterno de Escobar. Mire, le voy a explicar bien cómo es la situación. La familia Castaño son narcotraficantes de toda la vida en Medellín. El jefe del narcotráfico era su hermano Fidel Castaño Gil. Carlos no era narcotraficante, Carlos era un niño para la época. Carlos Castaño entra en la guerra después de la muerte de su padre, siendo un niño de 15, 16 años. Carlos Castaño se va haciendo en el cartel de Medellín, se haciendo, y entre los paramilitares va aprendiendo a matar, y Carlos Castaño es entrenado por inteligencia militar. Y es entrenado en los kibbutz de Israel en inteligencia militar, donde le crean su mente. Carlos Castaño está en su pelea con la izquierda. Cuando la izquierda va donde Pablo y le dice que por qué aceptan sus huestes un hombre como los Castaños están atacando a la izquierda, el patrón dice, yo no los puedo sacar porque ellos están directamente con el mexicano, y el mexicano me está apoyando a mí en la guerra contra Cali, en la extradición. Y lo que yo sí hago es que ningún miembro de mi organización ni mi infraestructura va contra nadie de la izquierda. Entonces el patrón lleva esa situación así. Nosotros vamos muy bien. Donde hay el punto de quiebre es antes de la muerte de Bernardo Jaramillo Osa.
Allá había un catedrático que fue el que coordinó la reunión entre Pablo Escobar y Bernardo Jaramillo Llosa, porque Bernardo Jaramillo Llosa andaba con escolta del DAS y unos tipos de la Unión Patriótica. Resulta que después de la reunión, Carlos y Fidel secuestran al catedrático. Y el patrón era muy tranquilo para hablar. Y habló delante del catedrático lo que le dijo a Bernardo. Entonces ya a raíz de eso se crea el punto de quiebre. Entonces el patrón está bregando a matar a Fidel y a Carlos, pues tenía que matarlos juntos. No podía matar uno y dejar el otro porque empezaban a matar a una familia. Estamos matando a un hermano. Entonces empezaba el tire y afloje, nos ayudaban las cositas y tal. Era una cosa rarísima. La última reunión con Carlos la tuvimos en la catedral y con Fidel en la catedral. Carlos subió solo y al otro día vino Fidel, pero no subían juntos. Y al morir Fernando Galeano Berrío, ya ellos en el año 1992 fundan los Pepes. Y nos echan el DAS encima con todo el furor. Le voy a contar una cosa, lo del cartel de Medellín, la relación del DAS y lo de los Castaños es muy complejo de entender. Hay personas en la fiscalía que son expertas en eso, yo lo expliqué acá. Pero una persona que no lo mastique bien, no lo coordina. Es bien complejo. Continuamos con la tercera parte de las confesiones de Popeye. La relación de Carlos Castaño Gil con el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, es un episodio de la historia nacional que todavía no se ha podido esclarecer con claridad. Escuchemos la versión de Popeye sobre este tema. Yo llegué a prisión y lo primero que me encontré con un sindicado del avión de Avianca, Chucho Laverde, le dije, usted no tiene nada que ver en esto, llame al fiscal. Y el DAS lo había sindicado a él del avión de Avianca, a Jesús Laverde. El DAS había sindicado a Alberto Jubis-Arbún de la muerte de Luis Carlos Galán, yo lo saqué en mis declaraciones. El DAS salió corriendo a decir que Pablo Escobar había matado a Bernardo Jaramillo Llosa. Una jueza de la República conceptó de que Gustavo Adolfo Mesa Menezaria del Zarco, que era el que sindicaban como sicario de Pablo Escobar, que había matado a Bernardo Jaramillo Llosa, no tenía nada que ver y que había sido Carlos Castaño. El DAS salió inmediatamente un comunicado diciendo, no, fue Pablo Escobar el que mató a Pizarro León Gómez. El patrón no peleaba con la izquierda, porque el patrón era de izquierda. El patrón tenía esa dicotomía de tener en sus huestes gente como Fidel Castaño, que era miembro del cartel de Medellín, y Carlos Castaño, que era miembro orgánico del cartel de Medellín, y el mexicano, José González Rodríguez Gacha. El patrón tenía que torear esa situación, pero el patrón no dejaba que ninguno de nosotros, ni la infraestructura fuera utilizada para matar a nadie a la izquierda. Nosotros no tenemos nada que ver en ese gran asesinato de la Unión Patriótica, que hay 3.000 muertos. No tenemos nada que ver en la muerte de Bernardo Jaramillo Llosa. No tenemos nada que ver en la muerte de Pizarro León Gómez. Los señores del DAS que respondan. ¿Qué decía el patrón cuando lo acusaban de la muerte de Carlos Pizarro León? Mire, nosotros tuvimos un problema. A raíz de la muerte de Bernardo Jaramillo Llosa, eso era, la izquierda le manda a reclamar al patrón. Porque realmente el patrón tenía en su mente formar un grupo que se iba a llamar Antioquia Rebelde. El patrón era de izquierda, así fuera narcotraficante. Él concebía una izquierda con dinero. El patrón realmente rechaza esto de plano. Y el día de la muerte de Bernardo Jaramillo Llosa, unos escoltas honestos que están en su trabajo, capturan al pelado, era un menor de edad, y entonces el que estaba implicado no alcanza a ejecutarlo. El menor de edad lo llevan a bienestar familiar, lo tienen en una cárcel de bienestar familiar, como una especie de casa-cárcel. Entonces nosotros vamos por el menor de edad. Nosotros casi lo coronamos un día para ponerlo colocárselo a los medios de comunicación, pero después Carlos nos lo quita primero y lo mata, y mata al papá del menor de edad, para borrar toda huella contra el DAS. El patrón realmente estaba rechazando lo que el DAS, y el patrón en sus comunicados rechazaba lo del DAS en la muerte de Bernardo Jaramillo Llosa, porque el patrón boleaba codo para no dejarse involucrar en la muerte de la izquierda, porque esa era una estrategia de los Castaños. Bueno, nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con mucho más de esta tercera parte de las confesiones de Popeye. Bueno, en los primeros meses de 1990 y mientras Pablo Escobar colocaba bombas indiscriminadamente para evitar su extradición, Colombia se preparaba para elegir un nuevo Congreso y presidente de la República. El grupo guerrillero M-19 acababa de desmovilizarse y participaba en las elecciones como la Alianza Democrática M-19, con Carlos Pizarro León Gómez a la cabeza. Pero su candidatura fue muy corta, pues el 26 de abril de 1990 fue asesinado.
¿Quién mató a Carlos Pizarro León Gómez? Mire, vea, la muerte de Carlos Pizarro León Gómez hace parte de una infiltración que tenía Carlos Castaño Gil en el DAS desde el año 1986. Le voy a hablar claro, a Pizarro lo matan Carlos Castaño, Alberto Romero del DAS y el DAS. Nadie más. Esa es la muerte de Pizarro León Gómez. ¿Cómo lo sabe usted? Yo lo sé muy fácil porque Carlos Castaño hizo muchos operativos para el cartel de Medellín y dentro de la contabilidad del cartel de Medellín habían dineros para este jefe de seguridad del DAS, Alberto Romero. Yo llevo 5 años hablando de Alberto Romero. La gente me decía, Popeye está loco, eso no existe. Esta semana apareció hace 15 días dando la espalda. Eso hace parte de un crimen, eso es un crimen de Estado, la muerte de Pizarro León Gómez. Y hay un mismo modus operandi, la misma arma, la mismo modus operandi de los sicarios, el mismo escolta del DAS, infiltrado en lo mismo de Luis Carlos Galán, y hay un patrón común, el arma y el entrenamiento de los jóvenes que hacen esto, en un caso niños y otro ya adultos. El escolta que sabe todo lo que está sucediendo, el que ingresa el arma al lugar donde se va a cometer el crimen, el que tiene contacto con Carlos y que tiene contacto con el sicario, es el que lo ejecuta. La muerte de Pizarro León Gómez es un crimen de Estado. Pizarro estaba muerto. ¿Usted sabe qué iba a pasar ahí o cómo se enteró de todo eso? No, realmente pues, como el DAS inmediatamente muere Pizarro, acusan a Pablo Escobar. Y yo estaba con el patrón empieza a defenderse de esto, porque ya nosotros habíamos roto el cordón umbilical con Carlos Castaño a principios del 91. Porque es que el patrón ya avisa a Bernardo Jaramillo Osa de que lo van a matar con los del DAS, que se cuide. Y Carlos se da cuenta y donde rompemos el cordón umbilical. Entonces ya Carlos empieza a tirarse encima todo lo del DAS, todo lo que haga el DAS y empiezan a tirárselo a Pablo Escobar. El 7 de agosto de 1990 se posesionó como presidente César Gaviria Trujillo y para aumentar la presión sobre el naciente gobierno, Pablo Escobar le agregó a las bombas, extorsiones y asesinatos el secuestro de importantes personalidades. El primero de ellos fue el de la periodista Diana Turbay. ¿Qué te acuerdas tú del episodio del secuestro de Diana Turbay? ¿Por qué Pablo secuestró a Diana Turbay? Al coger a Diana Turbay se tiene agarrada a la casa Turbay y se coge la niña, porque la inteligencia se hizo bien hecha. ¿Cuál era el que le dolía? Y ese es el que le dolía al doctor Julio César Turbay Ayala. Se coge Diana y se tiene guardada ahí en Copacabana, Antioquia. Y se empieza la negociación, porque la negociación estaba colocando dura. Porque la DIJÍN pensaba secuestrar familiares de Pablo Escobar y de nosotros para cambiarlo por los periodistas. Pablo Escobar sacó un comunicado donde decía de que las familias de nosotros estaban dispuestas para el sacrificio. Cuéntanos de cómo se planeó el secuestro de Diana, cómo se hizo, cómo ejecutó. Lo de Diana se empieza a trabajar muy despacio. Se empieza a trabajar por intermedio de Ricardo Príscolo Preda con un muchacho de Bogotá que iba a las comunas de Ricardo. Y empiezan a engañarla a ella de una cita con el cura Pérez, con el jefe máximo del ELN. Porque el ELN tenía contacto con Pablo Escobar. Entonces empieza el contacto con Diana Turbay, empieza el contacto y la llevan directamente a la cita engañada totalmente, porque yo después estuve preso con el muchacho que la engañó. ¿Quién la engañó? Un muchacho del ELN, en este momento me escapa el nombre, retirado del ELN, ¿sí me entiendes? No era del ELN, estaba retirado. Pero en su momento estaba en el ELN. No, estaba retirado. ¿Cuál es el anzuelo? ¿Cuál es el anzuelo es el cura, y el muchacho demuestra que él perteneció al ELN. En la revista le hace una investigación y se sabe que el muchacho es del ELN, pues no sabían que estaba retirado. Entonces el anzuelo es ese. Y ella sale y la citan en el Magdalena Medio, ya entra a Antioquia, que la citan en Antioquia. Porque a ella le están diciendo que el cura se iba a mover a Antioquia para atenderla bajo la estructura de Pablo Escobar. Y se sabía que Pablo Escobar, porque Diana era pensante, sabía que Pablo Escobar era de izquierda. Ella la engañan y en el Magdalena Medio les dicen que están secuestrados. Los tienen ahí un rato y ya los suben a Antioquia. Porque había un manejo total de la zona por parte de Pablo Escobar. ¿Tú la viste? No, a Diana yo no la vi, ¿por qué? Porque yo siempre andaba con el patrón. Ella pidió muchas entrevistas con el patrón porque ella no escribía. Como hay un correo, Ricardo nos mandaba las cartas de ella y pues para Pablo, que una entrevista con él. Cuando Diana le escribía a Pablo, ¿por qué Pablo no le contestaba o por qué no la veía? Realmente Pablo no la veía por lo que la presión de las autoridades también era fuerte. Y nosotros estuvimos en esa casa donde estuvo Diana, pues estuvimos escondidos un tiempo ahí, sabíamos entrar ahí, sino que realmente el patrón no se dejaba ver mucho los bandidos de Ricardo. Entonces
Entonces movernos hasta allá era riesgoso y moverla a ella también. Lo que pasa es que movernos tampoco estaba tan fácil, porque la policía también estaba dando una lucha, era una guerra. El patrón no quería hablar con ella porque él realmente, pues, él esperaba soltarla, no es matarla. Y si él la soltaba, porque Pablo Escobar decía que eso se llamaba los extraditales, que eran unos narcotraficantes que estaban peleando en contra de la extradición, que él hacía parte de los extraditales porque era el más moderado, que él era el que decía no maten, no hagan esto, pero el asesino era Pablo. Entonces Pablo Escobar, si iba a soltar a una persona, no le daba la cara. Diana insistió mucho. ¿Qué escribía ella? No, ella lo que la mamá era la que suplicaba por la vida de ella era íntegra, diciendo que le explicaran por qué estaba secuestrada, que ella quería salir a cooperar con lo de la política de sometimiento a la justicia, porque realmente los decretos los que lo impulsó fue la mamá de Diana. Ella fue la que obligó al presidente porque lo acorraló. ¿Cómo le llegaban esas cartas que escribía la mamá de Diana, doña Nidia? ¿Cómo le llegaban a Pablo? ¿Cómo las recibía él? A él le llegaban a través de un industrial de Medellín, que era Diego Londoño Guay. Y Diego Londoño Guay tenía contacto directo con nosotros. Como él conocía pues toda la sociedad de Bogotá y se movían, cualquier cosa que necesitaban con Pablo, con Diego Londoño Guay. ¿Qué te acuerdas tú que le escribió doña Nidia a Pablo? Me acuerdo que eran cartas donde muy religiosas, le mandaba estampitas, donde le mandaba suplicar por la vida de la hija, que se pusiera la mano en el corazón, que él tenía familia, más que todo suplicando por la vida de la hija. ¿Y cuál era la expresión de Pablo y la reacción de Pablo? No, era frío, Pablo era frío. Él no se dejaba conmover con nada. Él la admiraba y todo eso, él lo capitalizaba, como más dolor tuviera esta señora, más apresionada por lo de la constituyente, más presionada por los decretos del 3030, el 2047, que eran decretos de sometimiento a la justicia. Ella era la que tenía acorralada realmente al presidente Gaviria, por los medios de comunicación. Nosotros estábamos escondidos en una casa en el barrio Prado de Medellín, una caleta. Entonces el patrón me dice, si Diana vive, perdemos. Si Diana muere, ganamos. Y él estaba ansioso, entonces estábamos oyendo, porque ya pues en eso teníamos experiencia, lo mismo cuando la muerte de Luis Carlos Galán, porque las noticias decían de que Luis Carlos estaba herido, que estaban pidiendo sangre. Lo mismo en lo de Diana, que estaba herida, que se necesitaba sangre, que ya venía la mamá, que venía la hija, que venía el expresidente Turbay. Y él empieza a caminar, y oye el radiecito, yo preparándome para salir. Cuando ya se confirmó la muerte de Diana, él se puso contento. Entonces después el patrón, nosotros buscamos la forma de recuperar con Giovanni Lopera Zavala, que era muy allegado, Ricardo Pisco Lopera, que le decían a ella la modelo, buscamos la gente y tenemos una cita, salimos de la caleta en plena guerra y tenemos una cita, y el patrón, porque la orden del patrón era no ejecutar a Diana y no sacarla, porque la prueba está que mismo Richard Becerra, un camarógrafo, salió a decir, no, es que a Diana no la mata los bandidos, a Diana la mata el helicóptero de la Policía Nacional. El patrón habla con ellos y le dice, bueno, dígame la verdad, muchachos, porque el patrón no mataba a nadie por eso, y menos un bandido, él lo apreciaba mucho. Mataba más a un narcotraficante que un bandido. ¿Ustedes mataron a Diana? No, dijo, patrón, nosotros la estamos sacando, le pusimos un sombrero. Y Diana murió con una bala de fusil 7.62, y todas las armas de nosotros eran 5.56, 9 milímetros y 38. Eso fue un secreto de Estado. Nunca dieron la prueba balística de la muerte de ella, salieron a decir que era con unas armas que habían cogido un fusil auge ahí, y a Diana la ejecutaron desde el helicóptero. ¿Por qué? Ellos saben que Diana Turbay está ahí porque el mismo que entrega, nosotros después supimos y Pablo Escobar ejecutó al informante, el mismo que entrega a Ricardo Pisco Lopera, que es el jefe, un gran jefe de una gran comuna de Medellín, entrega a Diana Turbay, y la policía no hace una operación envolvente de rehenes porque la policía no sabía de eso, sino que la policía coge un helicóptero artillado, entran con M60 y entran con fusilería atacando la casa. Entonces cuando ven que los bandidos salen, atacan a un tipo que va de sombrero, y era Diana Turbay. Diana cae ahí. Me estabas diciendo que Pablo se alegró. ¿Por qué? Porque si se la llevan viva, muestra una habilidad del grupo de los extraditables, y la negociación estaba lista, pero todavía no estaba la extradición, y Pablo no se entregaba hasta que no cayera la extradición. Ya se habían entregado los Ochoas, ya se estaban... Entonces, al rescatar a Diana se muestra que la organización es vulnerable, de que nos pueden derrotar, de que nos pueden llegar, de que nos pueden rescatar la gente, entonces no hay por qué negociar con los extraditables. Entonces Pablo se alegra porque dice, si saben que si bien encuentran un muerto. Bueno, hacemos otra pausa y ya regresamos con mucho más de esta tercera parte de las confesiones de Popeye.
Continuamos con la tercera parte de las confesiones de Popeye. Luego del secuestro de Diana Turbay, Pablo Escobar realizó un plagio que estaba más que anunciado, el del jefe de redacción del periódico El Tiempo, el periodista Francisco Santos. ¿Por qué secuestrar a Francisco Santos? ¿Por qué? Porque es una familia poderosa. El patrón, cuando hace el esquema de secuestros, él quiere coger las 4 familias más poderosas de Bogotá, porque en Bogotá está la plata del cemento, la plata de la corrupción, la plata del petróleo, está todas las platas y está todo el poder, Bogotá. Así Bogotá, todo el mundo diga que es muy aburrido, a los países no les gusta ir a Bogotá, pero está el dinero de Colombia, está en Bogotá. Entonces hay que coger y está el poder, hay que coger las 4 familias. Las 4 familias de la época, ¿quién eran? La familia Santos, poderosísima. Don Hernando era más poderoso que cualquier presidente de la República de Colombia. Había que coger la familia Pastrana, poderosísima, hijos de expresidentes y con ganas de carrera política, delfines, un delfín. Había que coger la casa Turbay y la casa Galán. Entonces el patrón toma la decisión de secuestrar a Francisco Santos porque le hacen un estudio de inteligencia, porque estaba moviendo pues un carro blindado y con un chofer, y entonces el secuestro lo planean de forma que sea fuerte, con la orden de ejecutar el chofer. La joya de la corona de Pablo Escobar era Francisco Santos. Era el más importante de todo porque es que don Hernando hacía converger a todas las fuerzas políticas. Fue más clave de todos. El patrón se mostraba euforia cuando se secuestró a una persona esta fuerte. ¿Se lo llevaron para dónde? Ahí mismo Bogotá, siempre estuvo en Bogotá. Porque es que resulta que como nosotros llegamos, sacaba Andrés Pastrana de Bogotá hacia Medellín, entonces sacaron secuestrado de Bogotá porque las autoridades dijeron, bueno, tratan de sacarlo esta noche. Porque en el momento que cae secuestrado Francisco Santos, cierran toda la ciudad y toda la operación aérea, porque nosotros sacamos por vía aérea a Andrés Pastrana. Entonces había que hacer lo contrario a lo que se hizo la otra vez. Entonces siempre permaneció en Bogotá. ¿Cuál era el propósito de Pablo Escobar con Pacho Santos? Presionar al papá para que se llegara a una constituyente, para que se buscara una negociación con los extraditables, para que los tomaran como no como un grupo de narcotraficantes, sino para buscarle un tinte político. Francisco Santos era la joya de la corona de Pablo Escobar, ya que según Popeye, la presión ejercida por el papá del periodista, de don Hernando Santos, junto a otras influyentes personalidades, logró que Colombia convocara una Asamblea Nacional Constituyente para prohibir la extradición de nacionales. Alberto Villamizar estaba bregando a salvar a Maruja Villamizar de Bachón, su hermana, que nosotros la teníamos secuestrada, la directora de Focine en la época, esa la liberamos antes. ¿Por qué? Porque la gente vio que con los extraditables no era charlando, porque cuando se puso dura la negociación, y muerta Diana Turbay, matamos a Marina Montoya, que era la hermana de Germán Montoya, el duro de la presidencia de Virgilio Barco, que nos puso conejo, y era una viejita, tenía más de 3.000 años. Matamos a la viejita y todo el mundo dijo, ¿es capaz de matar a esta señora? ¿Qué va a pasar con Maruja? Entonces Alberto Villamizar es comisionado por el gobierno porque es de total confianza de César Gaviria. Y él no era compinche de nosotros. Alberto Villamizar llegó hasta la catedral. Y él lleva al ministro de Justicia. Alberto Villamizar fue clave. Él era comisionado directamente por el gobierno. Para que negociara con ustedes. Sí, entonces ahí se plantearon las cosas, él iba donde el presidente y volvía, y yo era el encargado de recogerlo. ¿Por eso se dio lo de Francisco Santos? Esa fue una exigencia. Es que, ¿Qué exigencia hubo? Alberto Villamizar iba también don Hernando Santos. Don Hernando Santos no iba a Medellín. Alberto Villamizar iba don Hernando Santos del presidente. Don Hernando Santos, Iba donde ustedes. iban de nosotros, venían de nosotros. Había unos protocolos para recogerlo, no era así, venga, vamos para la casa, no. Es un protocolo complicado. ¿Cómo era? Quite reloj, quite correa, póngase la sudadera, venga, lo monto aquí y le hacía mostrar al fondo. Y la cola me la cuidaba gente enfusilada. Yo pasaba y no pasaba ningún carro más. Y ahí entrábamos donde el patrón. Y ahí hablaban ellos. Sí, bien, normal y bien. ¿Qué hubo Alberto? ¿Cómo está? ¿Qué hubo Pablo? ¿Cómo está? Y listo. ¿Y qué le exigieron ustedes a quién para soltar a Pacho Santos? No, cuando ya empezó las cosas, cuando se creó lo de la constituyente. Ahí también estaba don Jorge Ochoa. Se habló de la constituyente. Cuando se le soltó ese tarrabo a Alberto Villamizar, yo tengo que traer al ministro. Esto es muy duro. Que el patrón se le puso serio ese día porque había rifirrafi ahí. Alberto Villamizar no era bobo yo. Vino el ministro y se socializó lo de la constituyente y se empezó tanto. Ya empezó a decirle, bueno, hubo inclusive, para esa época colaboraba con otros Diego Londoño Guay y ellos pusieron la revista Semana al servicio de la causa. ¿Cómo así? Pues yo decía que socializaban con los medios que pudieran, ¿sí me entiende? El Tiempo socializó lo de la constituyente. Empezaron con la prensa.
La maduraron a punta de prensa, como los aguacates. Empezó a socializarse. Aquí, allá, hasta que la gente aceptó. Para que el público aceptara Aceptar la constituyente, sí. Porque ¿qué era lo que no aceptaba el público? Que se sacara el artículo 35 de la Constitución solo. Porque estaba la embajada norteamericana encima. Porque a Gaviria le tocó frente a los norteamericanos feo. Pero se trataba más de salvar la familia de Galán, porque teníamos a Maruja y a Francisco Santos. ¿Que a Francisco Santos lo salva de don Hernando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si don Hernando no empieza a socializar con el periódico, porque él no va a salir, ellos empiezan a manejarlo con sus editorialistas y sus cosas, empiezan a manejarlo y la gente dice, sí se puede, pues, una paz en Colombia. Todas las situaciones tienen varias versiones y llegar a una verdad siquiera cercana es imposible. Hago esta aclaración porque el siguiente es uno de los episodios más difíciles de nuestra historia, la encarcelación de Pablo Escobar. Veamos las confesiones de Popeye sobre la catedral. ¿Cómo forzan ustedes a que se dé lo de la catedral? No realmente con los secuestrados. El secuestro es milenario, el secuestro es un botín, el secuestro es vital. El secuestro para cualquier organización es un salvavidas. Ese fue el salvavidas para el cartel de Medellín. Por los secuestros. Por los secuestros. Y las bombas. Realmente las bombas ambientan mucho, porque las bombas cogen la opinión del ciudadano de a pie, que es el que ataca cuando van a entregarle al Estado a un bandido. Dice, bueno, el terrorismo, pues, como el terrorismo ataca son los inocentes, porque son muy pocos los que están en conflicto que llega una bomba. Entonces la señora que va a soltar a su niño por la mañana para el colegio dice, puchica, están colocando bomba, y mira al niño y dice, Entonces cuando ve que le van a entregar al Estado a un Pablo Escobar, entonces no se opone. Entonces todo eso ambienta, todo eso ayuda. Pero el corazón, lo central es el secuestro. El secuestro es un arma política brutal. ¿El secuestro fue lo que construyó la cárcel de la catedral? El secuestro construyó la cárcel de la catedral. Cuéntame un poco qué era la catedral. Cuando ustedes llegaron por primera vez, ¿cómo estaba eso? Cuéntame. La cárcel de la catedral era una casa, en una montaña pegada a unos pinos y de ahí hacia atrás hay una selva de tierra fría que es muy difícil caminarla para el ejército, que Pablo Escobar la conocía como la palma de su mano porque él se crió en Envigado y todo eso de niño lo recorrió, de joven, porque él nació en el oriente antioqueño. ¿Él escogió el lugar? Él lo escogió el lugar, él compró la casa, el alcalde de Envigado, Jorge Mesa, fue y la legalizó, él escogió el lugar, consiguió otra casa abajo para colocar un citófono, porque realmente el crimen se movió por un citófono. En la catedral había un citófono y la cuerda era aérea. Era bien larga. O sea que ahí no la podían interceptar. No, ahí se veía, ahí no se podía pegar ningún vampiro de ahí. Pablo Escobar, entonces la casa le hacen una malla para que parezca cárcel y le colocan 10.000 voltios a la malla. La cuchilla de los 10.000 voltios está en la celda de Pablo Escobar. O sea, él la sube o la baja. Sí, nombran una guardia nacional para darle legalidad a la catedral, pero la guardia no puede entrar a la cárcel, ni puede ver a Pablo Escobar. De lejos sí lo puede ver. Nombra una guardia municipal que son unos bandidos de Pablo Escobar vestidos de azul, bandidos asesinos todos. Entonces Pablo Escobar está rodeado de sus mismos bandidos. La cárcel, la catedral, la casa la cogen y le colocan unas rejas para que parezca cárcel. Y entonces ya empiezan a hacer la habitación de Pablo, la de Popeye, la del Mugre, la del Otto, la de todos nosotros. Hacen las celdas, entre comillas. ¿Tenían en la cárcel? ¿Ustedes cómo comenzaron a callarla y todo no, eso entraba de todo porque eso realmente, pues el control era mínimo. Porque realmente pues hay un furgón y Pablo Escobar era muy previsivo y al furgón le hizo un doble fondo y en el doble fondo entraban 8 personas diarias a visitarnos, en el doble fondo entraba licor, teníamos armas dentro de la cárcel. Bueno, hacemos otra pausa de esta tercera parte de las confesiones de Popeye, pero bien, mucho más, ya regresamos. Continuamos con el tercer capítulo de las confesiones de Popeye. A los pocos meses de estar preso en la cárcel de la catedral en Envigado, comenzaron a circular los rumores sobre los excesos y las cosas poco santas que hacía Pablo Escobar allí. ¿Qué mujeres entraron? No, toda clase de mujeres iban allá, reinas de belleza, de todo. ¿Nombres? No, realmente pues yo en ese tema sí no me gusta meterme mucho, que trae mucho problema, mi amigo, porque eso... Pero realmente fueron muchas reinas de belleza de la época, ahí encontraron fotos, las banderearon por ahí en los medios de comunicación. Inclusive allá hubo una fiesta, la primera fiesta que tuvimos nosotros así como sosegada, una fiesta de disfraces.
Ahí nos disfrazamos todos ahí, entonces yo trabajaba mucho, yo trabajaba 20 horas, dormía 4. Entonces ese día digo, Popeye no trabaja, y entonces que trajeron un disfraz de prostituta y yo me lo coloqué porque yo soy jovial. Y después encontraron esa foto y decían que nos disfrazamos para tener sexo entre nosotros, puras bobadas. Pero realmente en la catedral sí subieron muchas mujeres, y inclusive el patrón antes de terminar la catedral hizo una caleta para cuando venían las autoridades de Bogotá, porque él tenía que avisarle que venían. Entonces metía a las peladas ahí, la visita se demoraba 2 horas y ellos se iban y sacaban las sardinas de ahí, y seguía la fiesta, ahí había una discotequita, había un sauna. Eso realmente, pues ahí sí, eso fue complicado, nosotros mismos nos enterramos el cuchillo con eso, porque el patrón nos decía que no, el mugre fue el que hizo la discoteca, y usted llegaba y tomaba whisky, cerveza, champaña, y ahí nos emborrachábamos. Y entonces, ahí sí hubo mucho desfile de mujeres, la catedral, y el patrón tenía su chimenea, prendía su chimenea, de madera real, y ahí él tenía una habitación súper lujosa, exageradamente lujosa, no lujo y no exageradamente lujosa, cortinas de lujo, todo de lujo, pisos de lujo. Eso la esposa de doña Tata, doña María Victoria fue la que decoró eso, vestieron unos baños súper sofisticados, eso es una locura. Cuéntanos un poco de los lujos de la catedral. No, eso es una locura, cada uno organizó su celda lo que mejor pudo. Para la época no existía el internet, pero sí ya había algo que se colocaba un aparatico y se podía chatear, pero no era un internet. El mugre era muy hábil en eso. Todo eso lo utilizaba el patrón para delinquir porque le estaba traqueteando desde ahí, matando en esa guerra de Cali, pues de ahí, desde la catedral mató a Henry Pérez, que era el jefe de, porque Henry Pérez nos traicionó en el Magdalena Medio, y era el jefe de las autodefensas. ¿Qué lujos había brevemente? No, lujos, las habitaciones eran lujosísimas, camas de lujo, escritorio de lujo, cerámica de lujo en los pisos, los baños de italianos, todo italiano, las cabañas lujosísimas. No, el lujo era total. ¿El gobierno sabía esto? Total, es que ahí entraban los funcionarios del gobierno. Allá, en esa época, el ejército tenía el control del IMPEC. Había un coronel Navarrubio. Navarrubio entraba y veía todo eso, pero Nava estaba controlado por Pablo. Entonces ellos se hacían la vista gorda. Gaviria lo sabía. Ahora es que yo, que el expresidente sale a decir que no sabía nada, él sabía claro. Inclusive hubo un problema porque una vez llegaron unos funcionarios del Ministerio de Justicia y Mugre los amenazó, porque querían hacer algo con la malla, querían como quitar el control de la cuchilla que la tuvieran ellos, y eso hubo un medio rifirrafe ahí, pero Pablo Escobar apagaba todos esos incendios con plata o con bala. Bueno, sin duda, el asesinato de Moncada y Galeano fue la gota que rebosó la copa en la paciencia que le tuvo el país a Pablo Escobar y marcó el inicio de la última etapa en la vida del capo. ¿Mataban allá adentro de la catedral? Sí, claro, 2 muertos hubo ahí. De ahí se dieron cientos de órdenes de asesinato afuera, sino que Pablo Escobar ordena la muerte de Fernando Galeano Berrío y de Gerardo Moncada Cuartas adentro porque tenían mucho poder adquisitivo. Pues Pablo Escobar confiaba en su gente, pero había que ver qué tanto después de tenerlos secuestrados aguantaran un ofrecimiento de 100 o 200 millones de dólares que ellos los podían ofrecer tranquilamente. Eran hombres de 1.500 millones de dólares. Entonces Pablo Escobar toma la decisión de asesinarlos dentro de la catedral para él estar ahí, pero sin embargo él no les dio cara. Nos tocó matarlo a nosotros. ¿Por qué lo mató? Eso fue algo bien complicado. Ahí entra a jugar el destino también. Hay muchas personas que no ¿Ellos eran que socios de Pablo? Socios y hermanos de Pablo Escobar en el crimen. Sino que el crimen es serio. Ya hay que entrar a matar a las personas que se quieren. Ahí no se puede tener corazón. Corazón hay que dejarlo en la casa. ¿Qué hicieron ellos? Pablo Escobar, pues realmente en los últimos años, porque Pablo Escobar era muy rico, pero muy rico en propiedades, en obras de arte, diamantes, oro, pero el efectivo se le acabó, porque la autoridad empezó a atacarle la infraestructura con que él traficaba. Entonces él empezó a financiarse con el secuestro. Ya el secuestro estaba difícil porque ya todo el mundo estaba tomando sus medidas, pues, y los secuestros cada día eran más difíciles. Ya las autoridades empezaron a aprender del secuestro y estaba delicada la cosa, porque realmente los que profesionalizamos la policía fuimos nosotros, porque de tanto perseguirnos a nosotros aprendieron a trabajar. Y hoy en día la policía es profesional gracias a esa persecución contra nosotros. Entonces Pablo Escobar lo financiaban Kiko y Galeano, que eran los ricos del cartel de Medellín, porque mientras perseguían a Pablo, Kiko y Galeano traqueteaban muy duro y mucho efectivo. Cada que Kiko, uno iba con un papelito, mire don Kiko, que el patrón que le manda pide este favor, leía ahí, sí mijo, vaya, ahorita lo llaman. Llegaba un carro y le entregaban unos 6, 7 millones de dólares, 10, 15 millones de dólares, no hay ningún problema, ¿listo? Era una caleta. Y se repartía la plata, que el patrón gastaba la plata así. Bueno, muy bien todo.
Cuando llegamos a la catedral, cuando nos reunimos antes de entregarnos a la catedral, Kiko y Galeano le dijeron al patrón: Pablo, nosotros te vamos a mandar $500.000 mientras te fortaleces, para que te financien la catedral y te sostengas ahí con todos estos locos. Bueno, listo, bueno, nosotros entregamos a la catedral. Los primeros 4 meses los $500.000 llegaron sagrados, pues ya Pablo Escobar estaba traqueteando y ya tenía ruticas de 200 kilitos, de 500, de 1000. A los 4 meses nos llegaron 50 millones de pesos en una cajita así, nunca me olvida, de Noel. El patrón abrió esa caja y me dijo: ¿y eso qué? Le digo: 50 millones de pesos que mandaron don Kiko y don Galeano. Sí, listo, devuélvale esa plata y mándale una razón con el Chopo, que el Chopo era un asesino teso. Dígale que yo no estoy pidiendo limón y que este no era el acuerdo. Ellos se pusieron así. Listo. Resulta que casualmente un trabajador del Chopo, el Tití, encuentra $23 millones en una caleta. Entonces aparece Galeano en la catedral, una cita urgente con Pablo. Yo manejaba el citófono, tan, listo, ya los hemos subido, don Kiko, porque hay gente importante del cartel de Medellín. El patrón ya estaba puto, porque ya el patrón tenía informes de que ellos estaban cooperando con el cartel de Cali. Ellos suben y una vez le dicen: Pablo, perdimos el plante. Le digo: ¿cómo así? No, nos quitaron $23 millones, pero nosotros creemos que es la gente tuya. Le digo: ¿cómo así? Igual. Listo, ellos hablan ahí con el patrón y salen de ahí de la catedral. Cuando el Tití urgentemente al citófono, yo contesto: Pope, tengo que subir urgentemente a hablar con el patrón, pero urgente es urgente. Yo hable pues, no puedo hablar, tengo que ir donde él. Sube el Tití, urgente, el camión baja y sube. El Tití, se sienta el patrón. Yo: ¿qué pasó, Tití? Le digo: patrón, le voy a contar, nos metimos en una caleta y me encontré $23.700.000. Le digo: acaban de salir Kiko y Galeano de aquí, esa plata es de ellos y van a pelear, y ya sospechan de ustedes. Entonces el patrón les dijo: deben $18 millones a mí, yo peleo, o no me den nada y peleen ustedes. Entonces el Tití le dijo: no, patrón, no te damos los 18 millones, y el patrón coge los $18 millones, y cita a Galeano y a Kiko, y ya nos había preparado a nosotros para matarlos. Entonces el patrón sube y le dice que lo espere en la cabaña de Roberto Escobar. En la cabaña de Roberto Escobar había una caleta, que habían hecho varias caletas en varias cabañas. Entonces de una vez ahí Roberto Escobar los notifica de que quedan secuestrados. Y ahí ya es donde Pablo Escobar da la orden, y entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera que había ahí. Esa noche sube el Chopo y sube el Arete, y se acuerda una vendetta en Medellín, para matar al hermano de Kiko, para matar a los hermanos de Galeano, para coger los contadores, para matar los guardaespaldas, para todo. Se arma una vendetta fuerte y arranca una vendetta en Medellín. Al otro día vino un narco amigo del patrón. Me dijo: ve, Pope, yo estaba ayer en Medellín, y yo vi una fogata, que estaban quemando, huevón. Y le dije: no, una madera ahí. Y yo por dentro dije: estábamos quemando el cartel de Medellín, porque ese día fue donde la familia de Negro Galeano va a Bogotá y va donde el doctor Gustavo de Grey, el fiscal, le informa que no aparecen estas personas. Le informa, y entonces ya empieza una cosa ahí. Entonces el fiscal va donde el presidente, ellos organizan la retoma de la catedral. Bueno, se organiza la retoma, ¿y qué pasó? Cuéntanos sobre la escapada. Resulta que empezó una avionetica a lanzar sobre Medellín volantes, diciendo que Pablo Escobar era un asesino, que estaba matando gente entre la catedral, todo eso. Entonces, nos avisan los radios de que viene subiendo por Envigado, por el Salado, que vienen subiendo unos camiones del ejército. Y ya habíamos visto algo raro, porque se habían llevado al director de la cárcel, el coronel Homero, y habían dejado un sargento de la guardia encargado de la dirección. Y entonces empiezan a mover fichas, y el patrón se la cogió y dijo: se nos van a meter. Eso empezó como a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde ya había un general en la puerta empotrando M60 rodeando la catedral. No fueron capaces de entrar. Entonces el patrón da la orden de que saquemos la fusilería nosotros, y nosotros nos enfusilamos. Y empiezan ellos a rodear la cárcel, y nosotros tenemos binóculos, ellos tienen binóculos. El general Pardo Ariza, él no me mira con los binóculos, yo lo miro. Tiene 10 manos, 10 dedos, yo tengo 10 dedos. Y les da miedo entrar, y somos 10 babosos, 12 babosos que habemos allá, y ellos son 100 y pico de hombres, 200 y pico después habían, porque eran de las fuerzas especiales de Bogotá. ¿Qué hacen? Cometen el primer error. Dan a la 1 de la tarde y media, 1:30, cogen toda la policía militar que había ahí rodeando la catedral, que la conocían bien, y lo sacan a todos. Se lo llevan. Y colocan en esos puestos a la policía, a los soldados profesionales llegados de Bogotá. Y nosotros escaneamos los radios y empiezan, no saben ubicarse. Y el patrón tranquilo, como un témpano de hielo, él empieza a mover, y el patrón dijo: nos tenemos que ir.
nos vamos a las 11 de la noche, porque él sabía que a las 11 de la noche la neblina tapaba la catedral, que la catedral siempre era tapada porque eso es una zona alta de Envigado. Y ahí empezó el rifirrafe, entonces se da una gran acción de parte del coronel Navarrubio y del viceministro de Justicia, que primero nosotros habíamos visto al viceministro de Justicia que era jefe de escoltas de Gaviria y después lo nombró viceministro de Justicia, y entraron a la cárcel, y el patrón dijo, esta es una gran oportunidad, porque realmente el patrón no sabía que iban a entrar ellos. Entonces el patrón llega y me dice a mí, bueno, Popeye, coja usted al viceministro de Justicia, y él con otro grupo cogió a Navarrubio, y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Entonces meten a una pieza a Navarrubio y yo meto al viceministro a otra, ya encañonados. Navarrubio, el patrón le pregunta, ¿a qué vienen? Entonces Navarrubio le dice, venimos a cambiar los soldados de las garitas, a cambiar los guardianes de la garita, la Guardia Nacional, por soldados, para tener control, porque aquí están pasando cosas raras. Listo. No le quiso decir, él no sabía, porque ya el ejército sabía que Navarrubio estaba cooperando con Pablo Escobar. Viene el patrón donde el viceministro de Justicia, un tal señor Mendoza, que es un cobarde, Navarrubio un hombre fuerte, teso. El Mendoza un cobarde, le dijo, ¿a qué vienen? Le dijo, venimos a trasladarlo a usted y a los muchachos para la 4ª brigada del ejército. Entonces el patrón dijo, ustedes vienen a matarnos y ustedes también los van a matar, porque le habían desinformado a los 2 funcionarios. Resulta que el gobierno no les había dado la autorización de entrar, ellos entraron a moto propio. Entonces ya el patrón ya cogió al viceministro de Justicia, le puso un teléfono para que llamara a Bogotá. Cuando eso le contestó el secretario de Presidencia, y de una vez le dijo, no, está el decreto listo para echarlo como funcionario, para desvincularlo, para destituirlo. Nosotros no lo autorizamos a entrar y quedaron solos. Entonces eso nos dio a nosotros mucho tiempo para organizar y esperar que llegara la noche para poder salir. Entonces el patrón escogió los que nos íbamos con él y los que se quedaban, porque hay unas personas como Valentín Taborda, otros que no podían caminar la montaña porque la montaña es así. Él había construido la cárcel, entonces el muro que soporta la malla, uno de esos ladrillos fue con yeso, no con cemento. Le metimos la pata y por ahí no fuimos, que el patrón la conocía bien, porque ese general no organiza el secuestro de un gato entregándole el gato, la jaula, la leche y la cabulla. Eso estaban enloquecidos, no sabían, y con la noche se acabaron de enloquecer. ¿Por dónde salieron? Salimos por la parte de la celda del patrón, por debajo de la malla, como le expliqué ahora. Y uno de los muchachos de los guardias municipales que se quedaron ahí, bajó la cuchilla a los 10.000 voltios y nosotros le pegamos a la malla y nos fuimos. Por debajo pasamos y nos fuimos. Nosotros empezamos a bajar, porque el patrón conocía perfecto eso. Y bajamos hacia Envigado. Fue tan perfecta la fuga que para la época estaban racionalizando la luz. Y entramos y estaba todo oscuro. Entramos a una finca, aseguramos la finca, era de un amigo del patrón, del Trino. Ya llegó el Arete, llegó otro, José Fernando Posada Fierro, llegaron automóviles, llegó la infraestructura del cartel de Medellín a apoyarnos. Ya de ahí ya se colocó radios en la zona, se aseguró la zona. Ya de ahí se empezó a salir una gente, se fue el hermano del patrón, se fue una gente y nos quedamos el patrón y yo solo, y ahí salimos caminando hacia otra caleta de ahí, en Sabaneta, Antioquia, y ahí nos quedamos en esa casita. Bueno, la fuga de la catedral es sin duda uno de los capítulos más inverosímiles y vergonzosos de la historia colombiana. Y de esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía, por estar con esta tercera parte de las confesiones de Popeye. Yo soy Rafael Poveda. Gracias por su sintonía.